Vamos a tomar nuestras Biblias, que seguramente todos ustedes tienen ahí en su regazo. Vamos a confesar, pero mire, vamos a hacer una oración confesión. Así que júntese usted con un vecino ahí a su lado y diga después de mí: estamos despiertos, tenemos hambre y sed de Dios, esperamos la unción del Espíritu Santo y clamamos por la sabiduría que proviene de la palabra. Hoy la leeremos y la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Muy bien, ¿qué tal que damos un aplauso al Señor? Yo voy a invitar a cada uno de ustedes para que vayamos al primer libro de los Reyes. Mi propósito, como le digo, es el de hacer un estudio sobre las causas y el origen de la depresión y de una serie de emociones negativas destructivas para el ser humano. Porque usted sabe que la depresión pasa por varios estados, o tiene varios niveles, puedo decirlo, y también está conectada con una serie de emociones que son no solamente negativas, sino, como decía antes, destructivas para la persona. Me refiero, por supuesto, al tema de la melancolía, el tema de la tristeza, el tema de los pensamientos que lastiman, que infringen dolor. Me refiero a la angustia, me refiero a una serie de elementos que van formando eso que se llama depresión. Esa enfermedad que ataca a tantas personas y que parece ser, en cierto modo, una enfermedad de moda, porque son muchísimos los que caen bajo su influencia. Desde luego, el punto máximo de la depresión se da cuando las personas recurren al suicidio. Es decir, sin haber encontrado ninguna posibilidad de salida, sin haber encontrado ninguna solución, entonces estas personas tienen que recurrir al suicidio. No tienen que recurrir, pero recurren al suicidio. Yo decía más temprano el día de hoy que nosotros en Guatemala no tenemos en realidad estadísticas, pero los estadounidenses, que son muy estudiosos de las cosas en el sentido de la estadística, nos dicen que en Estados Unidos se suicida una persona cada 20 minutos. Cada 20 minutos hay un suicidio. Es la segunda causa de muerte en Estados Unidos. Pero lo que nos dicen, todavía mucho más alarmante, es lo siguiente: que por cada persona que se suicida, hay 10 personas que lo intentan. Quiere decir que hay un intento de suicidio cada 2 minutos. Y cada 10 minutos alguien lo logra. O sea, ya no es un intento, sino un suicidio. ¿Por qué se está dando esto? ¿A qué se debe? ¿Y cuál es la razón de que la depresión haya logrado llegar hacia ese nivel con las personas? Hoy me propongo introducir el tema, y lo introduzco de la manera siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:23, que todos nosotros conocemos y hemos repetido muchísimas veces, establece que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma se establece que hay intelecto o mente, emociones o sentimientos, y voluntad, o también llamada capacidad volitiva, libre albedrío, capacidad de decidir. En ese sentido, nosotros no hablaremos tanto del cuerpo y del espíritu como del área de las emociones. Todo, por supuesto, juega un papel, pero hay una serie de emociones para las cuales el ser humano está predispuesto y que le producen vida y que le producen gozo y que le producen salud. Está comprobado
escuchaba yo ya hace fácilmente 15 años de esto, decía el hermano T.L. Osborne, que el cuerpo humano segrega una serie de sustancias a través de las diferentes glándulas del cuerpo, que en un estado positivo, en el estado de alegría, en el estado de la risa, en el estado del gozo, en el estado de la felicidad, nutren al cuerpo positivamente. Mientras que cuando hablamos de emociones negativas como la cólera, como el resentimiento, como el rencor, como el odio, etcétera, esas mismas glándulas segregan otro tipo de sustancias que, lejos de resultarle beneficiosas al cuerpo humano, lo contaminan y lo destruyen. Esto es un tema apasionante de cómo el cuerpo colabora con la mente, con el alma, y por supuesto ambos descansan sobre la fortaleza del espíritu. Para hacer esta introducción del tema, quisiera usar un personaje bíblico. Y voy a usar un personaje bíblico verdaderamente extraordinario, que es el profeta Elías. Y por eso es que les invito a que ustedes abran su Biblia en el libro, o en el primer libro, de los Reyes, en el capítulo número 17. Vamos el día de hoy a usar 3 pasajes. Uno que está en el capítulo 17, uno en el 18, o más de uno, ¿verdad? En el 18 y luego en el 19. De estos 3 capítulos nos serviremos para crear un marco de referencia para este tema de la depresión. Usamos particularmente al profeta Elías por lo extraordinario de su ministerio, un hombre espiritual, por supuesto, un hombre tan espiritual que Dios no quiso ni siquiera permitirle que muriera como todos, sino que se lo llevó, lo arrebató en vida y se lo llevó a vivir con él. Un hombre entonces espiritual, pero también un ser humano, como cualquiera de nosotros, humano, con debilidades y con fortalezas, con sentimientos, con emociones, con pasiones, igual que cualquiera de nosotros. Y por eso yo he querido usar este ejemplo. Quisiera lograr impactar la mente y el corazón de ustedes con esta ilustración, con este ejemplo, con este personaje Elías, con lo que vive en estos 3 capítulos, de manera que cada uno de nosotros pudiera estar consciente de lo que significa ese flagelo, ese enemigo de la depresión, de lo que puede significar y de cómo podemos combatirlo. Dentro de la teoría del aprendizaje hay 4 fases o facetas del aprendizaje, 4 etapas sería una mejor palabra. Y a mí me sirve mucho este ejemplo personalmente. Se habla de la ignorancia inconsciente y luego se habla de la ignorancia consciente. Después se habla del ejercicio consciente y por último del ejercicio inconsciente. Y esas son las 4 etapas como el ser humano conoce o aprende. A mí me interesa mucho eso. Se los voy a narrar en un ejemplo para que ustedes lo vean y se den cuenta de qué importante es. En la etapa en la cual las personas se encuentran en la ignorancia inconsciente, es la etapa más peligrosa porque no sabemos y no queremos saber, o no estamos interesados en saber. Entonces nos pueden pasar cosas, pero como no sabemos y no queremos saber y no hemos aprendido, nos hacen mucho daño. Así que para mí la peor etapa es la de la ignorancia inconsciente. Debemos pasar a la segunda etapa, que es la ignorancia pero consciente, es decir, ahora sé que no sé de algo. Voy a usar un ejemplo para hacérselos fácil de comprender. Y voy a usar el aprender a ser un piloto. Tal vez está muy lejano porque no todos quieren ser pilotos de avión. Entonces, aprender a manejar automóvil. Cuando yo no sé manejar automóvil y no estoy interesado porque no tengo automóvil y nadie me ha enseñado de automóvil, voy a decir que esto sucede en la niñez. Entonces yo me subo a un automóvil o a un autobús, pero estoy plenamente inconsciente y totalmente ignorante. No tengo la menor idea de qué quiere decir motor, qué quiere decir clutch, qué quiere decir primera o segunda, pidevías, no sé nada. Estoy
totalmente inconsciente. Esa es la primera etapa, ignorante, inconsciente. Pero asumamos que quiero aprender. Entonces contrato una agencia de los que enseñan automovilismo y voy, y entonces de repente llega el minuto. Bueno, de primero me dicen que es el clutch y que es la primera y que es el carro y que va para adelante y que va para atrás, y de ahí me sientan ahí. Y en el momento en que me sientan estoy sumamente nervioso porque ahora soy consciente plenamente de mi ignorancia. ¿Se fijan? Van a ver por qué. Entonces me dice, bueno, meta primera. ¿Sí o no? Así es. Y entonces no sé, es que ¿dónde quedaba primera? ¿Era atrás? ¿Era adelante? Porque estoy consciente de que no sé. Asumamos que ya sé meter el clutch y meto primera. Bueno, sáquelo, apriétenle el acelerador. Ustedes saben cómo es esto. Y el carro hace así y yo estoy nervioso y a veces sale muy rápido, se apaga, se para. ¿Sí o no? Entonces estoy plenamente consciente de mi aprendizaje. Y por supuesto sigo practicando. Y entonces paso a la tercera etapa. Ahora ya sé que se mete el clutch, que se mete primera, que se mete el acelerador, que en determinado momento oigo el motor, entonces meto el clutch, cambio a segunda. Ya sé. Tal vez todavía no puedo, pero ya sé. Entonces paso a la tercera etapa. La tercera etapa es la del ejercicio consciente. Y voy, bueno, ¿cómo era? Primero el clutch, después primera, ahora el acelerador, escucho el carro, ahora meto el clutch, segunda. Estoy totalmente consciente en el ejercicio consciente. Y lo hago, y voy bien, y aprendo, y me desplazo, y camino, pero no se me quita lo consciente. Estoy todo el tiempo consciente de que estoy aprendiendo y de que tengo que hacerlo. Cuando la práctica y el ejercicio me llevan a la cuarta etapa, ¿qué es lo que sucede? En la cuarta etapa el ejercicio es totalmente inconsciente. Ya la persona que maneja su automóvil, que sabe conducir, ni se acuerda del proceso de que tengo que oír el motor, tengo que ver el tacómetro, las revoluciones, meto el clutch, cambio a segunda. Ya no, es un proceso totalmente automático. ¿Por qué? Porque ahora el ejercicio es absolutamente inconsciente. Ya aprendí. Bueno, estuvo muy larga esta explicación, perdonen. Regreso. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que esas cuatro etapas pasan en todo en la vida. En todo. Y cuando estas etapas se dan, yo crezco, aprendo, conozco. Lo cual es tan importante, ¿verdad? El proceso educacional es el proceso que verdaderamente cambia nuestras vidas y es el proceso que verdaderamente mejora nuestra vida y nos abre la puerta de la superación. Pero entonces, volvamos al ejemplo. Si no sé nada de la depresión, puedo ser víctima de la depresión y no entiendo ni siquiera qué me está pasando. Esta es la persona que clásicamente se siente decaída, se siente desanimada, se siente desmotivada, pasa a otro estado donde esto es un poco más fuerte y entonces le da lo que coloquialmente le llaman un bajón, ya no tiene interés, puede ser que empiecen los síntomas físicos donde pierde el apetito, pierde el buen sueño, ya no duerme bien, empieza a sentirse no solo agotado, cansado, sino que además triste. Pasamos a otra etapa donde ya entra una melancolía permanente, luego viene la tristeza, esa tristeza se convierte ya en una pasividad total y por ahí entra la desesperanza, que básicamente es la depresión, en el sentido que la depresión significa que la persona cree que ya no va a salir de ese estado y entonces viene un declive y un hundimiento que puede pasar al otro estado que ya es patológico, en donde la persona empieza ya a convencerse de cosas que hizo o que no hizo, el elemento de la culpa. Bueno, es toda una pendiente de declive, de degeneración y de malestar, hasta llegar ya a niveles verdaderamente serios, patológicos, peligrosos, y ya hablamos, por ejemplo, de uno de los desenlaces que puede ser el intento del suicidio, porque no mira ya, se está totalmente el paciente convencido de que no va a salir de la depresión, está totalmente persuadido de que no hay salida para su problema. Bueno, todo eso puede pasar en el área o en el nivel de la ignorancia inconsciente. No sé qué me está pasando, no tengo la menor idea de por qué me pasa lo que me pasa. Yo no sé si hay personas que cuando se acercan a cierta fecha del año naturalmente comienzan a sentirse mal.
Puede ser el invierno, puede ser la Navidad, puede ser el cumpleaños de alguien, el aniversario de alguna cosa. No saben cómo manejarlo. Ahora, mi problema quizás venga de escuchar que esto no es algo que le suceda solo a la gente que no conoce a Cristo. Esto le puede suceder a cualquiera, y le sucede a muchos creyentes, le sucede a muchísimas personas que en otras áreas de su vida son tremendamente exitosas, habilidosas, correctas, éticas, morales, cristianas, creyentes, etcétera, pero que no saben, regreso a mi ejemplo tan largo o a mi alocución tan larga, respecto de la ignorancia inconsciente. Entonces lo que yo pretendo es volverlos ignorantes conscientes, de manera que ahora sepan que no saben, para que aprendamos juntos. ¿Me explico? Al saber que verdaderamente esos son síntomas y que en algún momento de mi vida he pasado, porque realmente todos hemos pasado momentos de melancolía o de tristeza o de decaimiento o de desmotivación, desaliento, etcétera, 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 y todos seguramente hemos experimentado esa espiral. A lo mejor y logramos salir de esa espiral descendiente rápido, qué bueno, pero yo estoy tratando hoy de volverlos a ustedes conscientes del problema. Una vez soy consciente de que ese es un problema y que ese problema tiene verdaderas consecuencias que pueden ser muy negativas, entonces yo decido hacer algo al respecto. ¿Es correcto? ¿Y qué es lo que decido hacer al respecto? Decido aprender qué es, cómo se produce, de dónde viene, por qué razones, cómo lo evito, cómo lo erradico, cómo puedo evadirme de él, cómo puedo yo librarme de ese problema. Ahí van a pasar dos cosas. Una de ellas es que alguien diga, pues qué bueno saber esto, pero yo realmente no tengo el problema. Y otros que digan, bueno, yo sí me alegro mucho de conocer esto porque sí tengo el problema. ¿Me entienden? Es imprescindible que seamos entonces ahora conscientes de que el tema existe. Creo que ese objetivo lo voy logrando ya en estos breves minutos. El problema es real, el problema es verdaderamente peligroso. Y luego entramos a otra parte, y la parte es hacerle un marco de entendimiento a esto, para lo cual usaremos al profeta Elías. Ya tenemos claridad. Y ahora añado otro elemento. Vamos a trabajar principalmente conociendo, entendiendo las emociones del profeta Elías. Vamos a ver, tal vez no sus emociones, sino los cambios emocionales de Elías. Los estadounidenses tienen un dicho, y dicen que la vida es una montaña rusa. Y tienen razón, porque todos nosotros vamos como en una montaña rusa en la cual a veces hay momentos difíciles de gran esfuerzo y de repente llegamos a la cúspide, estamos en el cielo y de repente caemos hacia abajo en caída libre y ¿me entienden? Hay diferencias en la vida. Las vidas no son planas. Incluso hay otro elemento que tal vez no nos convenga meternos a detalles, pero por lo menos mencionar el caso de los temperamentos. Hay 4 tipos de temperamento claramente definidos. Depende si usted estudió el sistema DISC o el sistema Keirsey o lo tradicional antiguo de flemático, melancólico, colérico y sanguíneo, lo que sea. Pero hay 4 claros temperamentos, y en estos temperamentos hay variabilidad. Cada uno es distinto. Usted tiene una persona flemática, Cecilia es flemática, entonces Cecilia vive en una línea. Los flemáticos viven así. En cambio su servidor es colérico y los coléricos vivimos así. Es bueno cuando estamos así, muy malo cuando estamos así, ¿me entiende? Pero así es nuestra vida. Tenemos unas variaciones inmensas, mientras que un flemático es tan tranquilo, tan estable, no tiene esas grandes variaciones. Claro, nosotros, su servidor piensa que los coléricos somos lo máximo, pero es lógico por qué, ¿verdad? Tiene una ventaja ser colérico, si usted lo piensa, que cuando la variación del temperamento es tan grande y se encuentra en el punto alto, es capaz de hacer mucho más cosas, y mejores y más fuertes. Claro, lo malo no es eso. Lo malo es cuando se encuentra en el punto bajo, porque también es usted capaz de hacer muchas grandes cosas y mucho peores. Entonces, tiene todas sus variaciones. No voy a hablar de los temperamentos, pero por supuesto, un estable reacciona distinto a los estímulos emocionales negativos.
Un estable tiene la tranquilidad de que por más que se le muevan sus alzas y sus bajas, son muy cortas. Entonces, los odios no son grandes, las pasiones no son enormes, las decepciones tampoco, las tristezas tampoco. En cambio, en los coléricos y los sanguíneos la variación es mucho más grande, y entonces los odios son pasionales y las reconciliaciones también son pasionales, y ¿me entiendes? Hay que conocernos. Hay que conocernos para saber por qué actuamos como actuamos. Ni mencioné a los melancólicos. Los melancólicos son unas personas muy especiales. Nada más. Bueno, sí. Está bien. En este sentido, entonces, yo pretendo introducir el tema de las emociones destructivas. Claro, sería maravilloso que nos enfoquemos en las emociones constructivas, en el gozo, en la alegría, en la felicidad, etcétera, motivación, etcétera. Pero lo haremos menos. Nos fijaremos en el área del problema. Y nos fijaremos en el área del problema precisamente porque nuestra meta no es construir una historia o una idea acerca de la depresión y explicar qué es. La idea no es esa. El objetivo es usar eso como una herramienta, el conocimiento de qué es, su origen, etcétera, para combatirla. Ese es nuestro objetivo, que nosotros podamos combatirla, que sepamos exactamente qué es, que reconozcamos los síntomas y que la frenemos a tiempo. Ese es el propósito. Bueno, terminada la introducción, nos acercamos entonces a lo que va a ser en las próximas ocasiones. No tengo la menor idea de cuándo son las ocasiones, pero va a haber próximas ocasiones. Nuestro marco de referencia. Capítulo 17, primer libro de los Reyes. El personaje que nos sirve de estudio y que nos sirve de base es ni más ni menos que el profeta Elías, el varón de Dios. Capítulo 17, versículo número 1. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Acab es el rey de Samaria: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Sería muy bueno que ustedes tuviesen la oportunidad en su casa de leer los 3 capítulos completos. Aquí no lo haremos, prácticamente saltaremos de un lugar a otro por razón del tiempo, pero sería excelente si ustedes pudieran leer la historia completa para que comprendan todo el panorama. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene Samaria un rey que se llama Acab. Acab tiene una esposa que se llama Jezabel. La esposa de Acab tiene un carácter totalmente dominante, lo que se denomina controlador. Ella ejerce el poder y Acab ejerce un papel de sumisión. Para que haya una Jezabel siempre hay un Acab. Esta persona que se llama Jezabel, valga la redundancia, es la personificación de ese espíritu de control, de ese espíritu de intimidación, de ese espíritu de manipulación, de ese espíritu de hechicería, de ese espíritu que en concreto todos llamamos, y hemos aprendido a entender, el espíritu de Jezabel, y que lo encontramos en varias partes en la Biblia. Pero en el caso que nos ocupa, esta reina Jezabel ha hecho algo en particular. Claro, lo ha hecho a la sombra del rey, pero es que por su carácter el rey simplemente no hace nada. Entonces el rey no lo impide y se convierte en cómplice de lo que ella ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Jezabel? ¿Qué es lo que ha hecho que motiva que el profeta esté sintiendo toda esta serie de emociones y que clame a Dios y que se pare delante del rey Acab y le diga: así ha dicho el Señor, aquí no va a haber lluvia, ni siquiera rocío, sino conforme a mi palabra? Fíjese usted la fuerza para que el profeta esté viviendo una circunstancia que lo obligue a pronunciar juicio sobre su propio pueblo. ¿Qué es lo que tiene el profeta? ¿Qué es lo que está pasando? Jezabel ha establecido u organizado un sacerdocio a Baal y a Acera. Es decir, Jezabel, totalmente comprometida con la idolatría,
ha violentado la ley de Dios, la ha roto y ha iniciado en el reino de Israel, en el reino de Dios, ha iniciado un nuevo sacerdocio, pero totalmente dedicado a los Baales y totalmente dedicado a Acera. Cuando digo organizado, levantó a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Y dice la palabra que comen en su mesa de ella, es decir, los organizó. Los organizó, levantó un sacerdocio. Y eso ha puesto al pueblo de Israel bajo maldición. ¿Por qué? Por el tema de la idolatría. Entonces hay un hombre ahí, profeta de Dios Altísimo, que se llama Elías. Y todo esto que Elías escucha y mira, lo inflama y lo lleva a sentir una serie de emociones. ¿Qué emociones despierta en él? Despierta de primero el conocimiento, el entendimiento de que el pueblo entero va a sufrir una inmensa calamidad por causa de la idolatría. Dos, seguramente que siente, no sé cuál es primero y cuál es segundo y cuál es tercero, solo estoy enumerando. Seguro que siente una indignación de que se está ofendiendo al Dios Altísimo. Si es una persona justa, como evidentemente es el profeta, entonces siente la carga de que se está violando la ley de Dios. Porque ustedes conocen perfectamente los 10 mandamientos y saben perfectamente lo que Dios dijo de la idolatría. El pueblo de Israel, la primera verdad que aprende un israelita, la primera verdad, el primer versículo es el que dice: oye Israel, tu Señor, tu Dios, uno es. Esa es la primera verdad. Y fíjese lo que dice: el Señor tu Dios uno es, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Él dice: yo soy Jehová, yo creé los cielos y la tierra. Solo un Dios. Entonces la idolatría crea en el profeta estas emociones que no son de felicidad, que no son de alegría. Debe estar irritado, inflamado, está indignado, y es un instrumento en la mano de Dios. Por eso yo, la última vez que estuve con ustedes, hacía tanto hincapié o énfasis en la necesidad de comprender el balance que debe haber entre lo espiritual y lo material. Porque este es un hombre de Dios, este es un profeta que está en cuya presencia estoy, dice, está en la presencia de Dios. Es un hombre que oye a Dios, es un hombre que habla con Dios, un profeta extraordinario, ustedes lo saben, un hombre de milagros, pero también es un ser humano. No perdamos de vista eso, también es un hombre y por ende tiene todas las mismas pasiones y las mismas emociones de cualquier otro ser humano. Entonces debemos combinar que obviamente es guiado por el Espíritu Santo, obviamente es inspirado por el Espíritu Santo, es evidente que dice ahí: vino sobre él palabra de Jehová, pero también está el hombre que se para y en un acto de valentía le dice al rey: no va a llover, no va a haber ni siquiera rocío, sino conforme a mi palabra. Y le pone juicio al país entero. Y por supuesto se cumple. Y no llueve, ni siquiera hay rocío. Por 3 años no hay lluvia. Lo único que hay es una enorme sequía. Y como hay una enorme sequía, pues ya se imaginan ustedes las consecuencias de la sequía. Se produce una gran, así dice, gran hambre en la tierra. Hay una hambruna, puesto que no hay lluvia, no hay producción, no hay agricultura, no hay alimentos, hay hambre en la tierra. Entonces el rey Acab, por supuesto con Jezabel, odian a Elías. Y Acab en un momento le va a decir al profeta: eres tú el que ha turbado a todo Israel. Y el varón de Dios, Elías, le contesta: no, no soy yo, eres tú el que se fue detrás de los Baales, eres tú el que ha traído maldición sobre el país, eres tú el que provocó el problema. En otras palabras, lo que él está diciendo es el pecado el que produjo la consecuencia. Pero no se nos olvide que a Elías le ha tocado ser el elemento usado por Dios para traer esa consecuencia. Lo que yo quiero aquí que miren es que este hombre es un hombre, ¿qué palabra uso? Súper, voy a decir, espiritual, pero también es un hombre humano. Y eso es lo que quiero recalcar. Quiero mostrarles la humanidad de este hombre. Entonces,
El juicio viene sobre la tierra, se produce esa gran hambruna y por supuesto, ¿qué busca el rey Acab ahora? Por todas partes, busca eliminar al profeta. Lo quiere matar y lo busca por todos lados. Y Dios, que lo sabe, le dice: entrega la palabra y vete al arroyo de Querit. ¿Por qué al arroyo de Querit? Le dice: vete a esconderte al arroyo de Querit. Parece contradicción, ¿no? Porque Elías está defendiendo el honor de Dios. Estos idólatras, entonces él está defendiendo a Dios y Dios le dice: vete a esconder. Es curioso, ¿no? ¿No sería más fácil, Dios, que me levantaras aquí un palacio, una fortaleza inexpugnable, donde venga Acab y Jezabel y se den cuenta que tú me guardaste en tu mano? No, dice: vete a esconder al arroyo de Querit. Señor, pero en el arroyo de Querit apenas va a haber un poquitito de agua. ¿Qué voy a comer? Tú vete ahí, porque yo voy a ordenarle a los cuervos que te alimenten. Cuervos que te alimenten. ¿En dónde había visto usted que los cuervos le llevaran comida a su casa? Y sin embargo, Dios lo hace. Y los cuervos le llevan carne al profeta. Una cosa extraordinaria, pero escondido. Y ahí pasa 3 años y nosotros llegamos al capítulo 18. Por favor. Capítulo 18, de nuevo, verso 1. Llega el tiempo, dice así: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue entonces Elías a mostrarse a Acab, y llama a Abdías, que era su mayordomo del rey, y se presenta delante de él. Y Abdías nos dice una cosa que tiene mucho sentido común. Dice: no, yo no le voy a decir a Acab que aquí estás. ¿Cuántas veces en estos 3 años el rey te ha estado buscando? Y cuando la gente dice: Elías está en tal lugar, ahí va todo el ejército, y resulta que tú ya te fuiste a otro lugar, dice, y te escondiste, porque Dios le avisaba. Entonces yo no le voy a decir al rey que aquí estás y que cuando yo regrese no vas a estar. Pero no, le dice Elías: ya llegó el tiempo. Pasaron 3 años, aprendimos nosotros, y debo presentarme delante del rey, porque Dios hará llover sobre la tierra. Y entonces llegamos nosotros al versículo número 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Ya les comenté eso. Él contestó: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pero miren el verso 19. Envía ahora pues y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Yo comentaba más temprano que en el mes de diciembre tuve la oportunidad de hacer un viaje breve a Israel, breve, no, brevísimo, donde pasé ahí miércoles, jueves y viernes, visitando 3 universidades. Pero en una tarde que tuvimos un rato y que veníamos de norte a sur hacia Tel Aviv, mi anfitrión, el que me llevaba, me dice que me quería dar una comida especial que vendían en cierto poblado y que paráramos ahí. Está bien, y paramos. Pero de camino ahí, que ya nunca llegamos, por cierto, yo vi un rótulo del Monte Carmel, o Carmelo. Monte Carmel en inglés, Monte Carmelo en español, y vi el rótulo y yo le digo: mira, para un momentito, esa flecha que estaba ahí atrás que decía Monte Carmel, ¿estamos en el Monte Carmel? ¿Estamos en el Monte Carmel? Y me dice: sí, estamos en el Monte Carmel. Y entonces dije yo: en el Monte Carmel, en el Monte Carmel. Y dice: sí, estamos. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Olvidémonos de la refacción y haceme un favor, vamos para ahí. Y entonces retrocedió, me llevó hacia el monasterio que está arriba en el Monte Carmel. Es muy usual en Israel que haya monasterios de todo tipo de denominaciones en los lugares más sagrados. Así que fuimos a Monte Carmelo y llegamos cuando ya prácticamente estaban cerrando. Entonces él estacionó el automóvil, ya no había nadie, ya el lugar estaba prácticamente cerrado. Y había ahí una persona a cargo de la puerta que seguramente iba a cerrar, o estaba cerrando, o había cerrado, lo que sea. Pero había un fraile franciscano. Y miren, pasó una de esas cosas extraordinarias que solo Dios hace, ¿verdad? Que solo Él puede hacer. Cuando llegamos, el fraile franciscano salió directamente hacia donde yo estaba, me dio la mano, le dijo a él que me abriera y me pasó por adelante. Casi ni se ocupó de mi amigo, que se unió a nosotros hasta mucho después. Y me tomó y me llevó al tejado y me mostró por qué este es el lugar donde Elías se paró.
Y entonces me muestra todas las evidencias bíblicas en una gran lista, porque aquí se mira el Monte Hermón y mira para el Monte Hermón, y aquí se mira el mar, volteémonos, mira para el mar, y aquí dice que estaba el arroyo y mira el arroyo, y me describe todo para mostrarme que ahí fue el lugar de lo que yo voy a comentarles en este instante. Yo estaba tremendamente emocionado, pasé unos 20 minutos, lamento no haberle ni preguntado su nombre al fraile ahora que lo pienso, pero bueno, pasé ahí, me regaló unas cosas, estuvimos juntos un rato, oramos un momento, me llevó al altar donde él dice, mira, aquí construimos este altar porque creemos que aquí en este lugar es donde se puso el altar que Dios consumió. En fin, pasé un momento verdaderamente profundo yo en mi ser ese día, y recordé un mensaje que había predicado aquí en la iglesia, no aquí sino allá en la carpa. Había yo predicado un mensaje el tercer domingo de octubre del año 1998, me acuerdo bien, y que se llamó O todo o nada, y que tiene que ver con el siguiente versículo. Elías le dice al rey de Israel, fíjense ustedes, esto es extraordinario si ustedes quieren estudiar autoridad espiritual. Este es el rey que está buscando matar al profeta y que le dice, tú eres el que ha turbado a Israel. Y el otro le contesta, yo no, tú eres el que ha turbado a Israel. Tú y la casa de tu padre se fueron detrás de los Baales. Así que ahora, le dice, aquí en el Monte Carmel, anda y me convocas a todo Israel que venga, y que vengan los 450 profetas de Baal, y que vengan los 400 profetas de Acera. Y lo curioso es el verso siguiente, y fue Acab y los convocó a todos. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Le dice, yo soy el rey, ¿por qué me estás dando órdenes? No, fue y lo hizo. Y convocó a Israel. Y se hizo en el monte porque obviamente hay un declive, y entonces se podía ver en la cumbre del monte. Todos podían ver lo que iba a pasar. Se los voy a leer porque es tan emocionante. Entonces, Elías, estoy en el versículo número 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él, y si Baal es Dios, entonces andate detrás de Baal. Pero este es el mensaje. Miren, hay decisiones en la Biblia, hay elementos en la Biblia que son de vital importancia. Voy a describirles tres ahora mismo, porque este es uno de ellos. El primero es el que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este Dios preexistente, este Dios omnisciente, este Dios omnipresente, el creador de los cielos y la tierra, crea los cielos, la tierra, y por supuesto crea al ser humano, varón y hembra los creó. Es un momento pivotal, no solo en la Biblia, en la existencia. Y luego viene el número 2, y el número 2 se da en el capítulo número 3 de la Biblia, de Génesis por supuesto, que dice que el hombre pecó, falló a Dios, abandonó a Dios, dejó la fidelidad, la lealtad a Dios, y le entregó la lealtad, la obediencia, la fidelidad, etcétera, al enemigo, y le falla a Dios. Y esa entrada del pecado es el otro momento central, pivotal. A partir de ese hay unas consecuencias que nos persiguen hasta el día de hoy. Luego hay un tercer momento que se encuentra profetizado en Génesis 3:15, pero que se ejecuta en el Sinaí. Obviamente conocemos la historia de Noé, y después conocemos la historia de Abraham y el pacto. Y Dios hace un pacto con Abraham, pero en el Sinaí se ve la consecuencia, ¿cómo lo digo? Se mira la manifestación en Sinaí, cuando Dios va con Moisés y le entrega las 12 tablas de la ley. En ese momento tenemos un pacto, tenemos una puerta para recuperar lo perdido en la caída. Esos son momentos pivotales en la palabra de Dios, fundamentales para nuestra convicción cristiana. Bueno, este tipo de decisión que Elías demanda del pueblo obedece a esos tres momentos anteriores: a la creación de Dios, a la paternidad de Dios, a la pérdida de la relación con Dios y a volver a restablecer la relación con Dios. Y entonces Elías, tomando todo ese concepto, porque Elías entiende bien lo que dice Deuteronomio, Elías entiende que la maldición va a traer consecuencias y que la bendición va a traer consecuencias positivas, y que la maldición es el reflejo de la desobediencia
desobediencia, mientras que la bendición es el reflejo de la obediencia. Todo esto es un examen, una reflexión, un entendimiento para lo que está pasando. Y convoca a todo Israel y les hace la pregunta. Y la pregunta es esta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué le llamé yo a ese mensaje o todo o nada? Porque miren, ni siquiera hace un juicio de valor diciéndoles se fueron detrás de lo malo. Él no hace eso. Él les pone enfrente las dos posibilidades. Si Dios, Jehová, el Señor es Dios, seguidle a Él. Si Baal es Dios, seguid a Baal. Pero ¿quién de los dos es el verdadero Dios? A Él seguid y servid, es lo que dice el profeta. Y para comprobarlo, Él tiene una táctica. Si esto es humano, si esto es divino, en parte conocemos, en parte profetizamos. Esta es la idea que nosotros encontramos en la Biblia. El profeta Elías dice: hagamos dos altares y permitamos que los profetas de Baal y los de Acera hagan un altar y que invoquen a su Dios y a ver si responde su Dios. Y luego permítanme que yo construya un altar y convoque a mi Dios, y el Dios que se revele, que se manifieste y que se demuestre que sea Dios y que todos lo reconozcan. Y al pueblo les parece good enough, dirían en inglés. ¿Les parece bien? Me parece muy bien. Está bien. Así que empiezan los profetas de Baal y de Acera y forman su altar, y ustedes saben que gritan y hacen todo su ritual y se sajan, y todos desesperados entran en una desesperación porque Baal no contesta. Incluso en una medida de sentido del humor, Elías les dice: ¿no será que está dormido el Dios de ustedes, que no les contesta? Despiértenlo. Y cuando le toca su turno, y yo quiero llamar la atención de que se convoca todo Israel en el monte, y después los profetas empiezan a construir un altar, y después Elías construye un altar. Son horas y horas y horas las que están pasando. Y luego llega el momento cumbre, cuando Baal no contestó, no apareció, y entonces construye el altar Elías y pone el sacrificio y lo moja y abre zanjas y echa agua, ustedes recuerdan, y procede a orar e invoca a Dios. Dice: Dios, si tú eres Dios, demuéstrate para que todos aquí miren quién es el creador de los cielos y la tierra. Y el fuego de Dios viene, y ustedes recuerdan, no solo consume el sacrificio, consume las piedras, consume hasta el polvo, por supuesto el agua, y se demuestra que Jehová es Dios. Este es el momento cumbre. ¿Qué hace Elías? Dice: ahora tráiganme a los profetas de Baal. Estamos hablando de 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Agarra una espada y degolla a cada uno. Ahora, escuchen. ¿Qué fuerza se necesita para que usted le corte la garganta o el cuello a un ser humano? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 100, 200, 300. La fuerza física es extraordinaria. Ahora, lo que estoy tratando de mostrarles es que este hombre tuvo las fuerzas para enfrentar al rey, convocar al pueblo, desafiar al pueblo, construir un altar, mostrar que Dios vino y después degollar a todo ese gentío. ¿Ustedes qué creen que vivió este hombre? ¿Se imaginan la adrenalina? ¿Se imaginan las fuerzas? ¿Se imaginan el entusiasmo? Es el momento cumbre. Si Dios es Dios, que demuestra que es Dios, y lo demuestra. Hablarle al Señor, demuéstrale a todos: consume, Señor, y desciende el fuego del cielo y consume. Este es el momento cumbre. Este hombre termina extenuado, termina rendido físicamente, anímicamente, psicológicamente, espiritualmente. Claro, termina en victoria, pero ¿cómo termina? Esto me recuerda a aquella guerra de César. ¿Se acuerdan ustedes en aquella batalla cuando él dice: otra victoria más y morimos? Fue una guerra tan dura que dice: otra victoria así y morimos, porque fue tan fuerte. Y eso es lo que tiene Elías. Y yo estoy hablando de esto porque ustedes ven las emociones, que él viene de un momento en el que le pone paro a la maldad y le pone una maldición y el sentido de la sequía. 3 años después Dios lo encuentra de nuevo, le habla de nuevo, y ahora viene y desafía a todos y demuestra que Jehová es Dios. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente después? Yo quisiera que usted se haga una idea de cómo termina este hombre ese día, y mire lo que pasa. Estoy en el versículo número 1 del capítulo 19.
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjese usted en esto. Esta no es cualquier persona, esta es Jezabel. Y Jezabel le manda un mensajero. Esto parece pura la obra del diablo, ¿no? Le manda el mensajero con el mensaje en el momento más preciso. ¿Usted se imagina cómo terminó ese día Elías? Está extenuado, ya no le queda nada, ni físico, ni espiritual, ni emocional. Es cierto que tuvo la victoria, pero está totalmente rendido. ¿Y qué es lo que le llega? Un mensajero. ¿Y qué es lo que le dice? Antes de 24 horas vas a estar igual que los otros. Antes de 24 horas. Ahora escuche mi momento, porque me gustaría mucho que pudiéramos visualizar al ser humano de 1 Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo estaba él en cuerpo? Seguramente que debe haber estado extenuado. ¿Cómo estaba en alma? Debe haber estado contento, pero el desafío psicológico fue inmenso. ¿Y cómo estaba en espíritu? Debe haber estado agradecidísimo con Dios, pero haber luchado contra Jezabel y contra 850 profetas de Baal y de Acera, que seguramente no estaban solos, debe de haber sido una cosa tremenda. Y en ese momento viene el mensaje del diablo: te voy a matar, antes de 24 horas vas a estar así. Y el mensaje le llega en el momento menos oportuno para él. Y miren lo que sucede. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. La número 1 es viendo pues el peligro. Luego dice, se levantó y fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrarle? Que después de ese gran éxito, después de esa inmensa victoria, tiene usted un momento de debilidad que es aprovechado por Jezabel, aprovechado por el enemigo. ¿Y qué produce en él? Cualquiera diría que él estaba tan contento, logró todos sus fines. ¿Y qué es lo que dice? Viendo el peligro, fue a esconderse. Es decir, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y qué le produjo el temor? Deseando morirse. Y luego, ¿qué le dice a Dios? Quítame la vida, por favor, Señor. O sea, lo que yo estoy tratando de mostrarle a usted con estos 3 pasajes es que usted tiene un momento en el que este hombre tiene una indignación por la justicia de Dios. Capítulo 17:1. En el 18:1, este hombre alcanza la cima de la victoria, venciendo al culto de Baal y de Acera, venciendo a Jezabel, etcétera, y redimiendo, por así decirlo, jalando a todo el pueblo de Israel de nuevo hacia el Señor. Lo logra. Qué éxito más grande que ese no puede haber. Pero ahora, un día después, está huyendo, amedrentado, deseando morirse. ¿Qué diría usted de estos síntomas? Deseando morirse, teniendo miedo, huyendo, corriendo y pidiéndole a Dios que lo recoja. Él experimenta esto que nosotros llamamos una depresión. Y yo quiero mostrárselo así y quitarle, quizás desvestirlo de la sobrenaturalidad, porque por supuesto que yo podría darle a usted una escena de un super Elías, una cosa extraordinaria, un campeón de la fe, que lo es. Pero también le quiero mostrar al mismo tiempo su humanidad, emociones humanas naturales. Porque estaríamos equivocados si pensáramos que a nosotros, por ser creyentes, no debería pasarnos nada nunca. Y me duele tanto cuando he escuchado en el transcurrir de los años que la gente viene y usa conmigo esa frase y me dice: es que me sucedió a mí esto y esto, pero ¿por qué a mí? Ese por qué a mí dice: yo no debería pasar por estas circunstancias. Pero lo cierto, queridos hermanos y hermanas, es que pasamos por muchas circunstancias. Deseamos hacer las cosas quizás con el mejor de las intenciones, pero no somos los únicos que estamos en esta tierra.
el enemigo se encuentra acá y el enemigo, el ladrón, viene a matar, a robar y a destruir. Y cuando esto sucede, el ser humano, que es humano, tiende a sentir todas esas emociones. Hay un rango de emociones inmenso, desde la más abyecta felicidad hasta la más profunda de las tristezas, de los dolores o de las depresiones. Y ese momento complicado y difícil que podemos experimentar cualquiera de nosotros en cualquier momento, en el pleno tema espiritual, usando de nuevo al profeta, que ojalá y tengamos muchas ocasiones más para venir sobre esto, hay que enfrentar al espíritu inmundo. Se va a necesitar enfrentar a Jezabel. No lo va a hacer Elías, lo va a hacer Eliseo. Quizás lo debe haber hecho Elías, ya lo van a ver ustedes. Pero hay un plano espiritual en el cual hay que combatir. Hay un plano emocional, y en el plano emocional hay que saber que Dios está con nosotros. Y como Pablo dijo, muchas han sido mis tribulaciones, pero de todas me libró el Señor. En este sentido, hay una batalla entonces espiritual, hay una emocional, pero miren cómo responde Dios. Está Elías en el desierto, en el sol, bajo un enebro, y le habla a Dios y le dice: Señor, hazme un favor, quítame la vida, Señor, por favor. ¿Y qué hace Dios? Porque esto es lo que verdaderamente nos interesa, y en los minutos que me quedan vamos a verlo. ¿Qué hace Dios? Dice: manda al ángel de Jehová. Y sin querer meterme a otras profundidades en este instante, hay un gran convencimiento de que cada vez que se menciona al ángel del Señor, estamos hablando de Dios mismo, y estamos hablando de Cristo, de Jesús. Pero dice que el ángel de Jehová visita a Elías. A lo mejor en ese momento Elías está esperando que el ángel de Jehová traiga 10,000 batallones y que exhiban la cabeza de Jezabel. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Léalo en su Biblia. Viene el ángel de Jehová y le cocina una torta sobre unas ascuas y le da una vasija de agua y le dice: come. ¿De qué estaba preocupado el ángel de Jehová en primera instancia? De lo físico. Él sabe que la debilidad física no es un factor que le ayude a Elías en este instante, y tiene cuidado del cuerpo. Esto tiene bastantes maneras de verse, e incluso, y los médicos nos van a decir, de que hay en un momento determinado depresión a causa de imbalances o desbalances químicos en el cuerpo. Podemos hablar de ese tema en otra ocasión, pero regreso. El ángel del Señor se ocupa del hombre físico y lo alimenta. Come. ¿Y qué hace a continuación? Come, toma el agua y se duerme. Y todos sabemos para qué sirve dormir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía? Tenía de seguro un agotamiento total. Así que come y se duerme. Y aparece el ángel del Señor por segunda vez. ¿Y qué le hace? Le da de comer y de beber y le dice: come y bebe, porque necesitas las fuerzas, porque el camino que te resta es largo. Y sale corriendo por 40 días y 40 noches hasta Horeb. Corriendo. Por supuesto que podríamos hablar de la sobrenaturalidad del alimento que le dio las fuerzas para ahora aguantar 40 días y 40 noches. Pero ¿qué tal si hablamos de otro elemento? Mientras corre 40 días y 40 noches, debe tener mucho tiempo para pensar. ¿No se le ocurrirá: estoy sirviendo al Dios Todopoderoso, desafié a Baal, desafié a Acera, vencí? ¿Y qué estoy haciendo? Huyendo, corriendo. ¿No sería posible que Dios me pusiera a vivir adentro de una fortaleza o me diera caballos y carrozas de guerra? ¿Qué es lo que Dios pretende? El hombre huye por 40 días y 40 noches y se le presenta a Dios. Mire que tengo muy poco tiempo y quisiera hacerlo más largo. Y se le presenta a Dios en persona. ¿Se recuerda usted el terremoto y no estaba en el terremoto, el viento fuerte y no estaba en el viento fuerte? Y Dios se le presenta en el silbido apacible. Y Dios va y lo consuela. Este es el hombre interior, este es el espíritu, y ya le dio de comer, ya le cuidó el cuerpo, ahora le cuida el espíritu y le dice: Elías, ve,
ungirás a Hazael por rey de Siria, luego a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y con esto Dios le da la esperanza de saber que tiene un futuro con Dios, porque todavía le toca hacer. Va a tener que ungir al rey de Siria, va a tener que ungir al rey de Israel y va a tener que ungir a un nuevo profeta en su lugar. Él no sabe, no sé si lo sabe, no sé cuándo lo va a saber, pero Dios sí sabe que le va a enviar una carroza y se lo va a llevar con él. Dios sí lo sabe. Y Dios se prepara a Eliseo. Pero fíjese usted, ¿qué le da Dios al darle a Eliseo? Esto es maravilloso. Le cuidó el cuerpo, le cuida el espíritu, se presenta a él, lo conforta, le da esperanza, le da fe y le da un amigo. Quizás esto no suena tan impresionante, pero le dice, llama a Eliseo. Y Eliseo le sirve a Elías, y ustedes se recordarán que no lo deja por nada. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. No lo dejó ni a sol ni a sombra. Ustedes dirán, es que Eliseo sabía que si Elías se iba, le iba a caer el manto. Fantástico. Pero el asunto es que Eliseo le sirvió. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la figura de un amigo, de una amiga que pueda escucharnos, que podamos hablar, que podamos desahogarnos, una persona madura, una persona creyente como nosotros, una persona de la misma fe que nosotros, que pueda en un momento determinado ayudarnos a librar con nuestras emociones? Estamos hablando de un hombre aquí, de Dios, que pasó realmente una montaña rusa. Encontramos a un Elías subiendo, después encontramos a un Elías hasta arriba, ahora estamos viendo a un Elías hasta abajo. Vamos a ver cómo se recupera de este tema que se llama la depresión. Ahora, mi idea, regresando al tema del aprendizaje, es que nosotros ya superamos la ignorancia inconsciente. Ya nadie en este salón puede decir que no sepa que existen peligros que vienen contra nosotros en la forma de emociones destructivas, deprimentes. Ahora estamos ya en la época de la ignorancia plenamente consciente, con el deseo de aprender, con el deseo de crecer. Ahora nos formulamos preguntas como, ¿qué es entonces la depresión? ¿De dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se erradica? ¿Qué puedo hacer para protegerme? ¿Qué puedo hacer para blindarme? En fin, preguntas que necesitamos contestar y que vamos a contestar una por una. Pero son preguntas válidas que nos van a conducir al ejercicio consciente de que tenemos herramientas. Mire, básicamente, así en una cápsula, la depresión es la expresión de ira reprimida. Está científicamente comprobado que personas que empiezan a experimentar problemas depresivos a los 40 son manifestaciones de problemas realizados a los 4 años de edad. Entonces ahí hubo una ira reprimida, a veces conocida, a veces desconocida. A veces se intentó manejarla, a veces ni siquiera se ha intentado manejarla. Pero necesitamos herramientas para luchar con ella. Necesitamos reconocerla. Aquí entra una herramienta, no sé si decirle herramienta porque es tan extraordinario, que es el perdón. El perdón sirve para combatir el odio, el perdón sirve para combatir el rencor, el resentimiento. El perdón es el opuesto a todos esos sentimientos negativos, porque el que usa el perdón queda totalmente libre. El perdón es la puerta de la libertad, aparte de Marcos 11:26, de que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Pero si perdono, me coloco donde Dios me puede perdonar. Entonces, aquí entra toda la reflexión, todo un examen de las herramientas que Dios me está entregando para que yo viva absolutamente libre. Porque si el ladrón viene a robar, matar y destruir, Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Voy a dejarlo aquí por el tiempo. Les prometo una segunda parte y tercera si hace falta. Y quisiera invitarlos para que se pongan de pie brevemente para orar y saber. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han experimentado emociones negativas, destructivas, y han encontrado un espejo, un rebote en esta palabra del Señor, en esta vida de Elías? Déjeme ver su mano.
quiero entonces orar por todos los que alzaron su mano. Dios Todopoderoso, Padre bendito, clamamos, Señor, que ahora que nos has abierto el tema, oh Dios, nos permitas que tu Espíritu Santo nos visite individualmente a cada uno, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, ir identificando las emociones correctas, positivas. Cuando digo correctas, Padre, me refiero a Filipenses 4:7, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, para que nosotros podamos enfocar nuestros pensamientos en ello. También oro, Padre, que nos hagas totalmente sensibles a ver, a darnos cuenta, Señor, cuando vienen pensamientos, ataques, emociones que son destructivas. Oro, Señor, que nos sensibilices a todos de este tema y que nos permitas otras oportunidades para estar juntos y profundizar en este estudio hasta que logremos llegar, Señor, al punto de saber erradicar de nuestra vida, a saber evitar, Señor, saber combatir, Padre, esa depresión. Y para mientras, Señor, oro que la bendición del Dios Todopoderoso descienda, Señor, sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Oro, Señor, que tu bendición alcance a cada quien en espíritu, en alma y en cuerpo. Y que tu bendición, Señor, se manifieste en salud divina, en protección, en provisión y en un camino de bendición delante de nuestros pies. En esas buenas obras, Señor, que has preparado de antemano para que todos podamos andar en ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.